sobre el enriquecimiento nada más. La última parte del proyecto, suponiendo que ya tienen sus resultados de docking y demás, y los puntos donde están los enlaces, en qué parte del residuo, eso que lo hacían con este del Discover Studio. Lo último sería hacer un análisis de enriquecimiento. Y para eso necesitan otra vez los genes hop que ya tenían. ¿Ok? Entonces, más déjenme ver dónde están los que estaba utilizando de ejemplo. Creo que algunos de estos. Disculpe, doctor, Sí. una pregunta. Yo ve que le Ujú, había mencionado que analicé mi docking tanto en CBDoc 1, por así decirlo, y CBDoc 2, y ujú, que me daban un valor más alto del que me daba en Quimera. ujú. Y usted me mencionó que metiera esas coordenadas a Quimera, a ver qué resultado me daba. Así es. Entonces, en Quimera solamente metía las coordenadas, Ujú, pero no ponía el tamaño de 20, 20, 20, como mencionaba, y me daba un valor más bajo, pero si le metía el valor del tamaño que me había arrojado en CB2, ya me ujú. daba un valor un poquito más alto, que sería menos 9.1. ¿Me quedo con lo que me dio Quimera de menos 8.7 o me quedo con lo de CBDoc hecho en Quimera? Con lo de CB2 hecho en Quimera, de hecho puedes reportar los dos. Ponle el mismo tamaño de ventana que te da el CB2. Pues eso del 20-20-20 es nada más como que un estándar, pero no tiene que ser a fuerza así, ¿no? Entonces, Ah, sí, de hecho, sí me tardó un poquito en procesar porque pues es diferente tamaño y mi ujú, computadora estuvo trabajando, ¿no? Pero sí, sí, sí. sí, ya, Ujú. ya me dio un resultado de menos 9.1. Entonces me podría quedar con el de CBDoc hecho en Quimera. Así es. Ujú. Ah, y ya con eso puedo continuar ya con Biovía. Así es. Con- Con ese ya. Ujú. bueno, está bien. Nada más era eso, doctor. Gracias. Muy bien. Entonces ya después de eso, ya están aquí están los genes hop que quería. Aquí tengo estos 10, que fue con lo que empezó todo. Y el análisis de enriquecimiento es simplemente ver a qué vías biológicas están asociados, o sea, ver en qué más se pueden ocupar y para qué sirven, ¿no? O sea, aparte del estudio donde lo sacaron, se puede hacer otro análisis y eso creo que es todo en línea. No me acuerdo si hay que instalar software aquí, pero creo que no. Uno primero que pueden utilizar es este que se llama Enrich. Les paso lo pueden buscar así con este nombre, pero les paso de todas formas el enlace. Y por ejemplo, aquí lo único que tienen que hacer es pegar aquí su conjunto de genes que tengan, en este caso los 10 genes HOP. Estoy pegando el enlace. Y ya tenía, le ponen submit. Nos da todas estas opciones. Esto aquí está, bueno, acá arriba van seleccionando el tipo de análisis de enriquecimiento que quieran. Esto es para transcripción. Eh, el que pueden utilizar aquí es este de Pathways.
que son las vías. Y por ejemplo, entre todas estas, las más comunes son estas de Keg y esta de Reactom. Pero pues pueden checar también las demás. Y de aquí simplemente lo que les dice esto, por ejemplo, si vamos a checar esta de Keg, si le dan ahí, lo que les da es esta gráfica de barras, que de hecho le pueden cambiar los colorcitos aquí en este símbolo. Aquí en la paleta de colores, si lo queremos así en este tono de verde, mejor. Ahí está. Les dice, de acuerdo al tamaño de la barra, que es proporcional al valor de P del, del ranking de su conjunto de genes, es decir, de los 10 genes que metieron, los que más tienen en concordancia con estas vías. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí este sería el mayor y conforme se va haciendo más pequeña la barrita y el color más oscuro, pues va disminuyendo en la probabilidad de que sus conjuntos de genes tengan que ver con estas vías, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí estos genes los saqué de un estudio de diabetes, pero aquí me están diciendo que entonces también tienen algo que ver con el cáncer de páncreas y esto de la Adherence Junction y todos estos más, ¿no? Entonces, por ejemplo, estos es nada más para ponerlo como información extra, que después puedan hacer estudios todavía a partir de esto. Y, por ejemplo, aquí en este caso, pues esta, la proteína que yo estaba analizando y los posibles fármacos que pudieran actuar sobre ella, pues entonces también podrían servir tal vez para el cáncer de páncreas. Es lo que les dice este tipo de análisis, ¿no? En qué otras cosas tienen que ver sus genes. Y esto lo ponen así como una información extra, ¿no? Estas gráficas las pueden bajar. Aquí las guardan en formato PNG, que es el más efectivo para después meterlo a los esos resúmenes y demás. Y ahí tienen su barrita, ¿no? Su gráfica de barras. Y dependiendo de la que utilicen, pues no todas van a coincidir, pero como les digo, entonces pueden checar todas, son muchas, pero las más comunes son estas de Keg y la de Reactom. Vamos a ver la de Reactom que dicen. Ahí están. Ok, entonces aquí me da estas barras que en términos de, esto me dice que esto tiene que ver con enfermedades que tienen que ver con la señal de transducción del factor de crecimiento, pues es con la proteína con la que estoy trabajando, ¿no? Entonces, pues es hora de esperarse. Y con esta que también tiene que ver con el eje ver. ¿Ok? Esto, por ejemplo, y por ejemplo esta de Reactom y la de Kex son las que están así más actualizadas. Esta es otra del Wikipathway. Cada una tiene acá su referencia donde lo sacaron. Entonces las que vayan a utilizar se quedan también, chequen ahí cuáles son las referencias, ¿no? Esta de Kex es una base de datos japonesa, creo que la K es de Kyoto, no me acuerdo el eje de qué es, pero por ahí debe estar la información. Y eso es en cuanto a las vías, digamos. También pueden checar acá esta parte de
enfermedades y fármacos, que tal vez les pudiera dar otra información, aparte de los que ya checaron, aquí podrían obtener otros más. Y si tienen tiempo podrían checarlos, si no, lo pueden poner así como información extra también aquí. Por ejemplo, em, era esta, decía esta. No todas se aplican a los genes que tengan, ¿no? Por ejemplo, esta de COVID, pues no tiene nada que ver con los que yo estaba estudiando, aunque me dé aquí resultados, ¿no? Esto no es. Quería ver una de, creo que era esta. Vamos a ver esto. Era esta. Bueno, aquí me está diciendo enfermedades en las que podrían estar asociados estos genes, ¿no? Pero quería ver, creo que era esta. Una donde vienen otros posibles fármacos y era esta. Por ejemplo, aquí me da eh, otras opciones que a lo mejor no venían en las que habíamos utilizado del drug bank, de acuerdo a los genes que metimos aquí. Por ejemplo, aquí me da esta opción, que estos también los podrían checar, ¿no? Puede ser que estos ya hayan aparecido en el tamizaje que hicieron, puede que no. Si tienen tiempo, los pueden checar también. Y si no, pues lo ponen ahí como información extra de otros posibles candidatos. Incluso aquí, por ejemplo, si utilizan esta opción de Clustergram, lo pone así de esta forma. Si puedo hacer más. Por ejemplo, aquí les indica cuántos genes, digamos, no puedo ver todo aquí, o no serían estos cuatro. Bueno, ahorita lo checamos. Por ejemplo, de los 10 genes que metí, aquí tengo estos cuatro, y aquí me dice que, por ejemplo, este fármaco, dacomitinib, actuaría sobre estos tres, ¿no? Entonces, esta forma del clustergrama, diagrama de cúmulos, como podemos traducir así, aquí pueden ver para cuántos genes de los 10 que metieron tienen en común, ¿no? Entonces podrían utilizar esta información también para decidir, por ejemplo, pues me conviene checar por ejemplo, que aquí veo que actúa sobre estos cuatro, los que tienen más interacción. Sería este y este, ¿no? Ok. Entonces, esta es otra información extra de este análisis de enriquecimiento. Entonces, pueden utilizar esta. Acuérdense, es esta de IDG Drug Targets del 2022. Esto es aquí para la pestaña esta de enfermedades y fármacos. Y en el de Pathways, pues quédense con este de Reactome y el de Keg. Y bueno, vean si hay algo interesante en los demás. ¿Ok? ¿Como ¿Y con cuántas gráficas sería lo ideal, doctor? Perdón. cómo? ¿Con cuántas Como, gráficas? ajá, Con dos, con esta, por ejemplo, aquí en esta de Pathways se pueden quedar con la de Keg y la de Reactome, ¿no? Esos, como les digo, son las más comunes está bien, gracias. y también las más útiles. Pueden checar las otras nada más para que vean que se encuentran si hay algo interesante, ¿no? Por ejemplo, estas pues ya son del 2016, no están muy actualizadas, como que no conviene ya molestarse en estas.
Generalmente esta de Keg y la de Reactom están bien curadas, entonces por eso son también las que más se utilizan, ¿no? Y del de acá del de Diseases, pues vean, chequen nada más este que les decía del IDG para otros posibles fármacos. Y por ejemplo, también podrían ver mm, no, esto no era, podría ser, esta es la que les había dicho, ¿no? Sí, esta está asociada con enfermedades, esta sería para las enfermedades, la de Disginet y esta de IDG es para los fármacos, ¿no? Entonces podrían checar estas dos de aquí. De aquí igual pueden cambiar el colorcito y simplemente bajan su gráfica en el formato PNG. ¿Ok? Eso es para esta base de datos que es Enrich. Hay otra parecida. La otra es ¿qué tiene que ver con esta de Enrich? Es como que otra versión de esta misma. Aquí igual pues pueden copiar y pegar sus 10 genes. Este, y de acá entonces pueden seleccionar contra qué bases de datos los van a checar. Por defecto están estas, se las podemos dejar. Aquí está otra vez que aquí no está seleccionado Reactom. Y los demás los dejo como están. Ponemos Submit. Y aquí lo muestra así como una red de interacción, ¿no? Como lo que habíamos hecho en strings para las interacciones proteína-proteína. Entonces, por ejemplo, estas que están en rojito, aquí me dice, esto es de la base de datos de Keg, me señala a cuáles de los genes que metí están asociados, ¿no? Son estos que aparecen acá en verde, ¿no? Por ejemplo, entonces esto tiene que ver con vías en cáncer, y como ven ahí tengo 2, 4, 6 genes de los 10 que metí, ¿no? Entonces, también tendría que ver con eso, porque ya habíamos visto que me decía del cáncer de páncreas y de la adherence junction, también aparece aquí, o sea, es la misma información, digamos, de la otra, pero en este tipo de visualización, ¿no? Y aquí, pues es más para que ustedes lo vean, creo que también se puede guardar, pero entonces, visto así como red, pues no es tan fácil ver la información como en la gráfica de barritas, ¿no? Pero también lo pueden checar. Entonces, estas son de qué, las moraditas, estamos de que sean, estos son los resultados de Reactom.
Las amarillas son de esta otra base, que es esta de el MGI. Las podemos quitar desde el principio y quedarse, por ejemplo, nada más con una para que se vea mejor. Por ejemplo, si desde el principio nada más ponemos, voy a quitar todas, voy a quedar nada más con que. Entonces ya se ve menos atiborrado aquí la red, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver eh, más sencillo, esto de los pathways de cáncer están relacionados con estos 4 genes, ¿no? 6 genes. Ok. Por ejemplo, también pueden checar aquí, así más o menos rápido y fácil, cuántos tienen en común, ¿no? Por ejemplo, de estos que están aquí en verde, tienen que ver con esta y con esta, ¿no? Entonces, estos 3 resultados como que serían los más importantes. Y ya en menor grado esta, que involucra otros genes que no son los mismos que estaban acá, y esta de acá. ¿Ok? Entonces, otra forma de visualizar los resultados de Enrich, y creo que esto también se pueden guardar siempre. Lo guardan aquí, se los guarda como en un archivo zip. Nada más quiero ver bueno, les guarda los resultados en esta forma de valores separados por tabuladores, ¿no? Que pueden abrir en Excel, como los que ya hemos hecho desde hace mucho tiempo de los resultados de Geo. Y aquí les dice cuáles son los nodos de su red y cuáles son las aristas, ¿no? Bueno, y tal cual para guardar la imagen, pues sería con esta opción. Si es que lo quieren tener así también, le dan aquí donde está la camarita y lo guardan también en formato de PNG. ¿Ok? Bueno, y así podrían checar entonces también de aquí seleccionar otras. Para que no se vean todas juntas, pues pueden ir seleccionando una por una. Por ejemplo, esta de procesos biológicos de Go, esta también es de las que se utilizan mucho. Esta les dice a qué procesos biológicos están asociados sus genes, ¿no? Se ve mejor. O sea, aquí el nombre está muy grande, pero es todo esto, entonces aquí están asociados 3, 4, 5, 6, 7, 8 genes, ¿no? Lo cual es de esperarse porque esta es la señalización de la tirosina quinasa de mi proteína, ¿no? Que es el LGPR. Y así tenemos estos otros resultados aquí. Bueno, em, y hay otros 2 más, aparte de este del Enrich, no les puse cuál era. Este, les dejo ahí el enlace. Otro más es GeneTrail. Lo pueden buscar así como GeneTrail. Es el 3.2. Aquí hay varias opciones. El que les sirve aquí sería hacer este análisis de transcriptómica, donde ya
subimos los resultados de una expresión diferencial génica, ¿no? O sea, lo que ya habíamos hecho, los 10 genes HOP, por ejemplo. Entonces, si seleccionamos esta de transcriptomics, aquí tienen dos opciones: poner directamente sus 10 genes HOP o incluso poner directamente el archivo del gene Omnibus, ¿sí? O sea, les puede analizar directo desde los archivos originales y en principio nos debería dar lo mismo. Es una forma también de checarlo. Entonces, por ejemplo, aquí si déjenme ver si tengo era el GC 25724 del Gene Expression Omnibus. No, voy a checar si efectivamente es este o no. Sí, este es como les decía, estaba checando la diabetes originalmente. Entonces, por ejemplo, aquí tienen la opción de meter directamente simplemente el identificador del Gene Expression Omnibus. Ya lo puse ahí, le ponemos upload. Y de aquí simplemente seleccionan sus muestras, así como lo habíamos hecho también en el Gene Expression Omnibus. ¿Sí? De muestra contra referencia, ¿no? Entonces, parecido a lo que habíamos hecho. Entonces, aquí voy a seleccionar las muestras de diabetes. Las añado a mi grupo de prueba. Todos los que quedan, que son de no diabéticos, los añado al grupo de referencia. Simplemente le ponen next. Y aquí les dice cuáles son el tipo de análisis estadístico que va a hacer. Esto lo pueden dejar así tal cual. Y simplemente acá le ponen Start Analysis. ¿Okay? De aquí estas son las bases de datos que están seleccionadas por defecto. Aquí aparece otra vez que Reactome y estas de Go para los procesos biológicos, componentes celulares y función molecular, ¿no? Estas también son útiles. Entonces lo pueden dejar así como está. Y simplemente le ponen que haga el análisis. Y ahí se va a tardar un rato. Y al final les va a decir en cuáles están sobreexpresados y subexpresados los genes de este estudio que metieron ahí con respecto a todas estas bases de datos. ¿Okay? Bueno, mientras acaba ahí, ya les puse, sí, ya les puse. El otro se llama Mirnet, la otra base, donde también pueden hacer un análisis de enriquecimiento. Aquí hay varias formas, ¿no? En principio está diseñado para
para Mirnas o para micro ARN, pero ahorita lo podemos utilizar también para genes. Entonces selecciona esta opción que aparece aquí. De esta, acá les dice el tipo de input que van a meter. Lo que queremos es subir una lista de genes en este caso, ¿no? Entonces seleccionamos este. Acá ponemos el organismo, que es el Homo sapiens. El identificador son los símbolos oficiales del gen, son los que tenemos. Son los oficiales. El tejido, pues lo podemos dejar así sin especificar, a menos que tengan muestras de un solo tejido que ya sepan de dónde es. Por ejemplo, aquí estas creo que todas son del páncreas, entonces podría ponerle que vienen del páncreas, pero en caso de que no sepan o que sean de varios tipos de tejido, pues eso lo dejan así. Acá simplemente pegan los genes y le dan submit. Aquí les dice que tenemos, que identificó bien correctamente los 10 genes. Y acá abajo tienen esta opción que dice proceed. De acá simplemente le dan en proceed. Si acaso esto también va a crear una red, entonces como la del strings. Si está muy grande, podría regresarse aquí y ponerle aquí en degree filter para que lo recorte un poco, pero ahorita vamos a dejarlo así. Le ponen proceed. Y aquí está el resultado. De aquí lo interesante es ver, por ejemplo, las mirnas, o sea, esto nos da información de cuáles son los microARNs asociados con sus 10 genes. Entonces, acá si se fijan en el lado izquierdo, tienen los genes que subimos y la información de las mirnas, de los microARN. Por ejemplo, pueden seleccionar las primeras 10 y están aquí acomodados por grado. Voy a seleccionar todas estas hasta aquí. Digamos que estas serían las principales mirnas de su red de genes, ¿no? Entonces esta información también la pueden reportar. Y acá donde en la parte derecha tienen este explorador de funciones, donde también hace un análisis de enriquecimiento con respecto a los genes que metieron, o si quieren seleccionar un conjunto de genes, simplemente lo seleccionan de acá. Un subconjunto de los 10 genes. Y también con respecto a todas las mirnas que nos está dando aquí del análisis, las mirnas aparecen aquí en azulito. Acá tienen el código de color. Estos verdes que dice TF son factores de transcripción. Los azulitos son las mirnas y los amarillos pues son los genes que metimos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá si le dejo en todos los genes y aquí la base de datos es KEGG, le ponen submit. Me da los resultados que los que ya habíamos visto en la otra, en Enrich, acá en esta otra presentación. Por ejemplo, aquí me dice que de mis 10 genes hay 5 hits relacionados con cáncer de páncreas, ¿no? Lo que ya habíamos visto. Y otros 5 con esta de la Adherence Junction. 6 están relacionados con vías de cáncer y así, ¿no? Entonces aquí también es otra forma de comprobarlo. Obviamente, mientras mayor hits tengan, pues mejor va a ser el análisis de enriquecimiento. Y acá también pueden checar el valor de P, ¿no? Son bastante significativos en este caso, ¿no? Lo que me diría entonces que efectivamente estos 5 genes o estos 6 genes
están asociados con el cáncer de páncreas, ¿no? A pesar de que yo estaba estudiando la diabetes, ¿no? Entonces, por eso se llama análisis de enriquecimiento, porque de aquí pueden ver a qué otras vías pueden estar asociados sus genes, ¿no? Bueno, y también está aquí el de reactón y estos de Go. Por ejemplo, si ahora escojo todas las mirnas que me está dando, y aquí tengo estas opciones para las mirnas: familia, tejido, función, enfermedad. De aquí lo que quisiera ver es la función, por ejemplo, a qué funciones están asociadas estas mirnas. Y ahí está, ¿no? Entonces, de aquí, no sé cuántas tengan. Como ven acá, me está dando este resultado, 20 páginas de resultados, ¿no? De aquí simplemente vean cuáles son los que tienen mayores hits. Tenía unas de 56, 54, 63, 67. Entonces, por ejemplo, estas 67, 65 está asociado con envejecimiento, inflamación. 65 están asociados con estas funciones de inflamación, muerte celular, apoptosis, lo cual es interesante, respuesta inmune, y así, ¿no? Entonces también esta información la podrían reportar, tomen las 5 o 10 valores mayores, pues, el mayor número de hits, y vean a qué función están asociadas esas mismas, ¿no? Y eso lo pueden reportar. De aquí creo que no se puede guardar. Eh, me he checado si sería aquí. Vamos a ver qué pasa aquí. Así me dice que selecciona con el clic derecho y le pongo a guardar como. Lo guarda como CSV. Bueno, lo tengo que checar a ver si se puede guardar toda esta información. Si no, simplemente pueden copiar de aquí los mejores 5 resultados y eso reportarlos, ¿no? Y bueno, ya para acabar, vamos a ver si acabó el otro. De InTrade, acá está. Le podemos poner aquí View, sí lo pueden bajar. Por ejemplo, aquí nos dice cuáles son las 10 categorías eh, más sobreexpresadas, digamos, o enriquecidas, y las 10 categorías subexpresadas, ¿no? En cuanto a todas estas bases de datos que tomo aquí. ¿Ok? La utilidad de por ejemplo, es que aparte de que lo pueden ver por separado, estos de Go y de Keck y de Reactón y demás, aquí les dice de todas estas, toma los 10 sobre y subexpresados, ¿no? ¿Ok? Entonces, estas grafiquitas también las pueden guardar. Aquí le ponen download. Y de hecho, también aquí sí pueden guardar toda la información que les da con esto. Siempre ponen y download y lo pueden guardar como Excel.
y les aparece así, ¿no? ¿Ok? Aquí está todos los resultados, ¿no? O sea, aquí están todos los subexpresados o depleted aquí. Y después, para cada una de las bases de datos, entonces aquí está toda la información. Lo más útil aquí sería que bajen directamente simplemente las gráficas estas. Por ejemplo, esta es una gráfica de volcán. Aquí la más útil sería esta. Y la pueden poner aquí que se las guarde como PNG, ver en pantalla completa y le toman un screenshot, como sea. Y esta la ponen también, ¿no? De esas bases de datos, aquí les dice entonces cuáles son las que están sobreexpresadas. Y lo que está aquí en estos corchetes les dice en qué base de datos, con respecto a cuál base de datos es este resultado, ¿no? Por ejemplo, este de aquí es de Go, de función molecular, esta es de KEGG, esta es de Go, de proceso biológico y así, ¿ok? Bueno, con eso ya terminarían su proyecto. Entonces, eh, este ya estaba, este ya está, y ¿ok? Entonces vamos a dejarlo aquí.